Saludamos el acto legislativo que presenta el senador Prieto. Ya en otras audiencias Censada Agua Viva había participado con mucho gusto apoyando esta iniciativa. Tenemos unos aportes para realizarle. Iniciando este informe, se señala que en Colombia últimamente se han incrementado las movilizaciones sociales en defensa del agua. ¿Por qué es esto? Simple y sencillamente porque el modelo extractivista se ha incrementado, se ha profundizado, se ha expandido en nuestro país, y las respuestas de las comunidades es en defensa de la vida, del agua y del territorio, y por eso son todas estas movilizaciones. Tal es el caso que hoy en el país están pendientes por realizarse 21 consultas populares. Bueno, nosotros desde el año 2016, Censada Agua Viva, trabajó en el referendo por el agua, y como muy bien lo decía el congresista Víctor Correa, eso fue un hito en la historia del movimiento ambiental y de la historia de nuestro país. 2 millones de firmas que se recogieron y que finalmente en el Congreso fueron cambiadas. Sin embargo, creemos que no fue una derrota para el movimiento social y ambientalista de nuestro país, dado que creó un escenario de participación democrática y sobre todo se posesionó en el conocimiento tanto de la academia como de la movilización social, distintas organizaciones, el tema de los bienes comunes. Esto es bien importante señalarlo porque en la Constitución colombiana se reconoce el agua como un bien público, un bien del Estado, y como hemos visto, el Estado lo entrega, lo concesiona a privados, tercerizando su obligación de manejar el agua. En esta discusión de los bienes comunes es bien importante que profundicemos y continuemos dialogando, porque son los bienes comunes para la vida, no es solamente el bien común para los seres humanos, sino para la vida misma. Los seres humanos somos parte de ese gran tejido de la vida, donde todas las relaciones son interdependientes. Como muy bien lo decía la magistrada, sin agua no puede haber vida, sin agua no puede haber paz, democracia, salud, en fin. Ese fue uno de los aportes que hizo el referendo por el agua. El otro es que integró la mirada comunitaria y organizativa en torno al agua. En el referendo nos encontramos organizaciones de muy diferentes índoles, desde sindicatos, organizaciones de estudiantes y movimientos comunitarios, como el movimiento de los acueductos comunitarios en Colombia. Es más, el referendo posibilitó el encuentro de esos acueductos comunitarios y puso en el país el tema de la reivindicación del agua como un derecho humano fundamental. ¿Qué decía el referendo? El referendo nos decía que el agua como un derecho humano fundamental, la garantía de un mínimo vital gratuito subsidiado por el Estado. No es toda el agua gratis, la gestión del agua únicamente en las manos del Estado y de las comunidades organizadas, tal como lo dice la Constitución Política, en una en el artículo 365 exactamente, que debería ser modificado. El agua puede ser gestionada solamente por el Estado y las comunidades organizadas, y no con esa posibilidad de tercerización que tiene hoy en este artículo. Y por otra parte, la protección especial de los sistemas esenciales que regulan el ciclo hídrico. No podemos hablar de agua sin verla en su complejidad, en ese tejido que tenemos. Bueno, Colombia es un país con una gran riqueza hídrica. Hablamos de 5 regiones. La región que más oferta hídrica tiene pues el Orinoco y Cauca, y el Orinoco, perdón. La oferta hídrica en Colombia tiene 2.111 millones de metros cúbicos,
es la 24 en el ranking mundial y corresponde a 50.635 metros cúbicos por año para los seres humanos. Censada ha realizado este trabajo basándose en los informes del IDEAM, donde nos dice que la demanda hídrica del país alcanza, eso era la oferta, lo que les había dicho antes, la demanda alcanza un 35.987 millones de metros cúbicos. El sector que más la utiliza es el sector agrícola con el 46%. Pero yo quiero que pongamos atención allí en el sector agrícola. El sector agrícola, estamos hablando de distritos de riego de gran magnitud. Eso nos refiere a monocultivo, a agroindustria. El sector hidroeléctrico, que es el que le sigue, el 21%, el sector pecuario el 85%, el sector doméstico 82%, el de servicios 1.3% y el sector de hidrocarburos y minería 34%. Yo quiero llamar la atención allí. Este informe del IDEAM fue del 2014 y muy seguramente no estaba contabilizada la operación de fracking en nuestro país. O hay quienes afirman que las petroleras no piden concesión para la explotación del petróleo, sino la piden dentro del rango de uso doméstico para sus trabajadores. Es importante destacar que la explotación petrolera gasta muchísima más agua y no se ve representada en estas cifras, tema que sería importante pues revisarlo. El agua en Colombia se ha visto afectada precisamente por lo que les decía al principio, por esas distintas formas de modelo económico que se está adoptando que mercantilizan el agua. Entonces hay unas formas específicas en Colombia que para la privatización, que es la privatización de la gestión, la privatización de las fuentes, la privatización por conservación. Cada una las iremos especificando un poco más. La privatización de las fuentes pues se presenta por apropiación, ya sea por minería, hidrocarburos, agroindustria, y por contaminación principalmente por la minería y la agroindustria. Es un caso muy brillante ver cómo se presenta el caso de injusticia hídrica en La Guajira. Ya todos ustedes conocen este tema, un sitio donde el agua es escasa por la configuración de la región y más encima se desvían los escasos recursos hídricos para el consumo de la minería. Entonces, ese es como es el ejemplo típico de la apropiación, de la privatización del agua a través de las concesiones que entrega el Estado. La privatización de la gestión, pues en la Constitución de 1991, como lo dice el doctor Uprimi, no se establece un modelo económico. Nuestra Constitución es una Constitución abierta. Ha facilitado entonces que distintas estrategias económicas de acaparamiento del agua se presenten, y no solo del agua, sino de todos los recursos naturales. Para el caso de la gestión del agua, como les decía en el artículo 365, se nombra que quienes podrán prestar el servicio de agua será el Estado, las comunidades organizadas o las entidades que designe el Estado, que en este caso son los agentes privados. A partir de allí se creó la Ley 142 de 1994, en la cual se busca que la prestación del servicio de agua sea un negocio, lo que implica para las comunidades organizadas que prestan el servicio de agua, que tienen que ya no hacerlo con sus características y dinámicas propias, sino que se tienen que ver obligadas a convertirse en empresas que tienen que capitalizar, acumular capital para poder cumplir la norma. Posteriormente, con el gobierno de Álvaro Uribe, se creó el Plan Departamental de Aguas, que de acuerdo con el informe de 2011 de la Contraloría fue un fracaso, donde hubo
endeudamiento de los municipios y los departamentos y no se dieron las obras. La iniciativa era endeudar al municipio o al departamento a vigencias futuras para aliarse con un privado que supuestamente iba a hacer la operación. Esto además con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, en deuda externa también. Lo que llevó a que precisamente esos planes departamentales de agua se centraran en las grandes ciudades, por una parte, pero adicionalmente que hoy en día, años después, esas obras no se hicieran. Los casos más aberrantes entonces son los del Caribe, donde el fracaso quedó demostrado. Hoy en Cartagena, en Santa Marta, la gente está llevando su timbito de agua a unos dispensadores que hay en cada esquina. Hay unas empresas que se están enriqueciendo, ya ni siquiera es el agua embotellada esta, sino que son los timbos, la gente tiene que cargarlo en los galones de agua. Adicionalmente, el COMPES, viendo este fracaso, el COMPES 388 lo reconoce, el fracaso de los planes departamentales de agua, dice que en vista de ese fracaso entonces vamos a mejorar. Este COMPES nos señala que se debe trabajar más en las zonas rurales, corrigiendo la situación anterior, y crea también el pago por servicios ambientales, que ya vamos a profundizar. Aquí unos ejemplos de el laboratorio de la privatización de la prestación del servicio de agua. Entonces, en el COMPES 3810, Aguas para la Prosperidad, que están también en el plan de desarrollo, nos plantea que se va a concentrar en las áreas rurales, pero este COMPES desconoce la existencia de comunidades organizadas para la gestión del agua, no reconoce además el sujeto campesino como sujeto político, que es otra de las luchas que se está moviendo en nuestro país, y plantea el enfoque por demanda. Y definitivamente la demanda de agua como negocio en áreas dispersas, pues no es negocio. Entonces vamos a seguir en el campo sin agua. Y la CRA pues entra a controlar todo esto. Quiero extenderme un poco en la gestión comunitaria del agua. No salió bien. Bueno. Existen en el país cerca de 12.000 organizaciones comunitarias que gestionan el agua. Estamos hablando de áreas urbanas, periurbanas y rurales, no solamente agua rural. En este tipo de organización, como les decía un momento, se centra en la solidaridad, en prestar un servicio a la propia comunidad de donde hace parte las personas que conforman estas organizaciones. Son usualmente asociaciones de usuarios, también son comités empresariales de las mismas juntas de acción comunal. Bueno, existen distintas formas de organizarse, pero básicamente lo esencial desde el aspecto organizativo es que toman decisiones colectivas. Desde el aspecto ambiental tienen un valor único en el país porque ellos directamente están relacionados con la fuente. No como lo decía uno de los expositores, el caso de las ciudades, no sabemos de dónde viene el agua y ni nos importa porque nuestra relación es a través de la factura. Estas comunidades organizadas para la gestión del agua tienen una relación directa con la fuente donde se abastecen, con la microcuenca, mantienen un monitoreo específico, cotidiano, todos los días, y en tiempo real, no hay que ir muy lejos para estar viendo qué pasa con su fuente, y además hacen acciones de conservación y de preservación. Desde el punto de vista económico son económicamente justas, porque las tarifas se construyen en consenso con la comunidad y se deciden de forma colectiva. En fin, son organizaciones que sostienen una ausencia del Estado, responden a una ausencia del Estado y diariamente tienen
garantía del derecho humano al agua hacia sus beneficiarios. Pero estas comunidades se enfrentan a normas que no son pertinentes, como la Ley 142 y todos sus derivados, y a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, que en últimas tiene que hacer cumplir la ley. Estos acuerdos tienen dificultades, porque se basan en la solidaridad y en el capital humano, las jornadas de trabajo, la minga, la mano prestada, todo lo que nuestra cultura ancestral nos enseñó que es la solidaridad. Los recursos son escasos, porque son los recursos de las mismas comunidades, que por lo general son comunidades abandonadas por el Estado y con escaso poder adquisitivo. Estas comunidades entonces vienen organizándose desde hace 7 años en un encuentro nacional, en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia. Existen además redes regionales de acueductos comunitarios en distintas partes del país, la red del Caribe, la red de Antioquia, Valle, Boyacá, Llanos Orientales, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, y vienen proponiendo una ley propia, la llaman ellos, para hacer trámite en el Congreso a través de iniciativa popular. Quiero aprovechar para invitar a todos los presentes, a los senadores y representantes, para que el 1 de junio asistan a la audiencia de presentación de esta iniciativa popular, la cual se está gestionando con el apoyo del representante Víctor Correa y Ángela María Robledo. Entonces, pues están invitados, va a ser aquí mismo en el Congreso, donde vamos a hacer este evento el 1 de junio. Continuando con la presentación, la afectación por acaparamiento de aguas en el sector agrícola, vemos que hay un tema que es el de la huella hídrica azul, que es el... Ya me apuro entonces. En la que la producción, por ejemplo, la producción agrícola absorbe una cantidad de agua y se queda en el producto mismo sin devolverla a las causas naturales. El 68.62% de los cultivos del país, 4 cultivos en el país son los que aprovechan el 68.62% del agua otorgada para agroindustria. Estos son los cultivos de plátano, caña de azúcar y palma aceitera. Se me acabó el tiempo, entonces no me voy a extender mucho en el pago por servicios ambientales, está normatizado, y en últimas lo que vemos y que nos han comentado las comunidades es que se desprecia al campesino y se le trata como depredador al que hay que pagarle para que cuide, ignorando la gestión que hacen las comunidades en torno al cuidado de los bosques, los páramos, en fin. Paso al acaparamiento de aguas. Pues ya lo vimos un poco, las distintas formas que habíamos de formas de acaparamiento de aguas sobre la injusticia. Hay que aclarar que el Estado, como lo decía antes, maneja en Colombia el agua como un bien común y la entrega en sus distintas formas a través de concesiones por medio de las corporaciones autónomas, y las licencias ambientales, la autoridad de licencias ambientales. Es importante señalar que aquí en esta toma de decisiones de las concesiones hay un caso de injusticia hídrica que se evidencia en la cantidad de concesiones y volumen que se le entrega a un sector muy pequeño del país, acaparando la mayor cantidad de agua. Quiero dejar la pregunta para los senadores y representantes. ¿El agua es un bien común, un bien del mercado o un recurso o un patrimonio? Creo que tenemos que aclarar muy bien esos términos en la ley, porque el agua es para la vida no solo de los seres humanos y no puede estar en el mercado. Por último, una frase de Vandana Shiva en la que se dice que precisamente los estados no es que se hayan desregularizado
sino que precisamente se han regularizado en beneficio de las multinacionales del capital internacional para entregar los recursos, con nuevas leyes y nuevas formas de privatización. Y finalmente, frente a la paz, sin agua no hay vida, sin agua no hay paz, ni hay democracia. Gracias.